Bueno, gracias a Dios. Vamos a oír la palabra entonces. El Evangelio según Juan, capítulo 16, y quiero traer a memoria el verso 7, del verso 7 del capítulo 16 de San Juan. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Invoquemos a Dios, le decimos al Señor que nos hable. Es el momento para dar gracias también por la palabra. Es el momento para presentar nuestra vida, deseosa de que Dios nos ayude. Invoque a Dios de todo corazón, hágalo. En el nombre de Jesús, Señor Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que hoy nos concede de poder escudriñar las Escrituras, de poder tomar de ellas para nuestra bendición, para nuestra edificación. Crecemos, sí, crecemos. Oh Dios, no solamente en el conocimiento, sino que ella es vida para nuestro ser. Ayúdanos para alimentarnos bien. Ayúdanos para mantenernos en este camino. Solamente Dios, sosténganos. Es lo que te pedimos a través de esta palabra. Unja, Señor, los labios de quienes predicamos, de quienes, oh Dios, podemos oír también, Señor. Nuestros oídos entonces estén ungidos para recibir la palabra de poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es uno de los temas más fuertes, digámoslo así, o más necesarios digamos, entre los temas, es un tema primordial de poder entenderlo a la luz de la palabra de Dios. El tema de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se define como esa obra de principio a fin, es decir, desde el momento en que la persona oye la palabra de Dios hasta el día de la perfección, partiendo de una premisa, y la premisa es que el Señor es la salvación para nosotros. Esto fue dicho a través del profeta Jonás cuando dice: la salvación es de Jehová. Es decir, la obra del Espíritu Santo, que es de principio a fin, su propósito en sí es salvación. Y la salvación pertenece a Dios. Es decir, es muy importante entender eso. Lo otro es que en esta salvación nosotros somos perfeccionados. Y la perfección se da por la obra del Espíritu Santo. Hay uno de los textos que anoche tomábamos que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1 y el verso 6 nos hace ver que la salvación no solo es que Dios rescata a una persona, sino que Dios la perfecciona. Y esta perfección va hasta llegar en nosotros lo que se llama la glorificación. Es decir, estar en gloria con Cristo, nuestros cuerpos aún transformados, así lo manifiesta la palabra. Y cuando decíamos que la obra del Espíritu Santo es de principio a fin, desde el momento en que la persona oye la palabra y hasta el momento en que Dios glorifica al hombre, al creyente, uno encuentra, por ejemplo, esa expresión de Apocalipsis capítulo 19, verso 1, que con un aleluya, que significa alabado sea el nombre del Señor, y si se engrandece el nombre,
se dice aleluya y se menciona que la salvación, la honra, la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro. Es decir, la obra de Dios se registra en el creyente, en el que escucha la palabra, y como decía, es de principio a fin. Esa obra que se realiza por el cumplimiento del plan o del propósito de Dios que ha mantenido, que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo, antes de que creara al hombre. Dios dispuso este plan. Así que la obra del Espíritu Santo no es algo que Dios tuvo que, digamos, adoptar o tomar para hacer algo en el hombre, porque el hombre se le salió de las manos. No, la obra del Espíritu Santo fue declarada desde antes de la fundación del mundo, es decir, cómo se darían todos los hechos, es decir, todos los acontecimientos dados con el Salvador, con Cristo, y todo lo que sucede con el que es salvado hasta la perfección y la glorificación. Todo está determinado por Dios. Y por eso Apocalipsis hace mención, o en este libro se hace mención, con un aleluya, diciendo que la gloria, el poder, la salvación es de nuestro Dios. Dios se ha encargado de obrar a través de la iglesia y en la iglesia, a través de los creyentes, de quienes llegamos a creer. La carta a los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 5 y el verso 27, habla de una iglesia gloriosa. Esta iglesia gloriosa evidencia es la obra del Espíritu Santo. Dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo llegar a pertenecer? ¿Cómo llegar a ser de esa iglesia? Es precisamente producto, resultado de la obra del Espíritu Santo. Muchos se quejan, muchos reniegan y muchos se sienten, digámoslo así, en el tema de iglesia, de congregación, se sienten, dicen, es que no hay iglesia, no hay congregación. Juzgan por malos testimonios, por situaciones que han visto desde luego y que les ha impactado de personas que han estado en el evangelio y que hoy ya no perseveran. Mire, se apartó y todo. Muchos piensan de que no hay iglesia, que no existe el pueblo de Dios, que no hay una congregación, digámoslo así, confiable. Pero la Escritura sí lo menciona. Es decir, la obra del Espíritu Santo está precisamente en que hay una iglesia que Él la llama gloriosa. Él la llama gloriosa, es decir, sí la hay. Es decir, sí tienen que haber, digámoslo así, o sí tiene que existir esa iglesia en la tierra. Esa iglesia gloriosa, dice, sin mancha, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es producto de la obra del Espíritu Santo. Entonces el Señor es el que planeó, el Señor fue el que ordenó, el Señor fue el que legisló y Él mismo ejecutó la obra y la está realizando. Es decir, por eso Él es el diseñador, arquitecto y constructor de toda esta magna obra de salvación, de liberación hacia el hombre, de beneficio para el hombre, y que el hombre llegue hasta esa glorificación. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Para entender mejor la obra del Espíritu Santo, hay que tomar o tener en cuenta que hay dos importantes etapas. Algunos hablan de tres o de dos. Igual pudiéramos estudiar esas etapas. Y esa etapa en que el Espíritu Santo, desde luego, no es solo una experiencia, sino que la obra del Espíritu Santo en el ser humano es todo un proceso. Es decir, nosotros
En la obra del Espíritu Santo no tenemos solo una experiencia, sino que la obra del Espíritu Santo es todo un proceso, como lo es la salvación, todo un proceso. Entonces, se habla de una primera etapa de la obra del Espíritu Santo y es la etapa de convencimiento, convencer al mundo de pecado. La diferencia que se da, digámoslo así, en la obra del Espíritu Santo es que hay una primera etapa que actúa de manera directa sobre el mundo, es decir, sobre quienes aún no lo han conocido para que lo conozcan. Es decir, trabaja con todos aquellos que no son creyentes para que lleguen a ser creyentes, para que se conviertan. Es decir, la obra del Espíritu Santo está presente en el mundo, como hoy diríamos, de la maldad, de las tinieblas, del pecado. Si no hubiese la obra del Espíritu Santo, no habría oportunidad para quienes están en ese mundo de maldad, de tinieblas. La primera etapa a la cual pues hacemos mención y la Escritura hace mención es de convencer al mundo. Y se está hablando de aquellos que aún no lo conocen, de aquellos que aún no lo han aceptado, de aquellos que aún no se han convertido, no se han arrepentido, no se han bautizado. Así que yo me alegro mucho, porque esto es lo que hace delicioso esos cultos. Esto es lo que hace importante el que estemos en las redes sociales predicando la palabra. Esto es lo que hace que el ministerio de la predicación sea un ministerio efectivo de crecimiento, donde muchas más personas se añaden, donde no hay acepción de personas. Es decir, la obra del Espíritu Santo, el mundo, en todos los hombres, en todas las criaturas, díganse necios, ateos, díganse rebeldes, díganse pecadores de mil y una forma más. Es decir, el hombre que sea, el hombre cualquiera que sea la condición en que esté, la obra del Espíritu Santo está presente. Lo único que el hombre debe hacer es oír. Imagínense todo lo que Dios le está ofreciendo, le está presentando al ser humano. Y solamente le pides que escuche la palabra. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es decir, Dios no le pide otra cosa al ser humano. Incluso no le pide que cambie, porque algunos piensan de que Dios entra pidiendo que cambie. Dios entra primero convenciéndolo. Mientras que el hombre no sea convencido, no va a cambiar. Y si cambia, ese cambio no es duradero. Es decir, Dios tiene la forma, la manera de libertar al hombre, y por eso dice, conociendo la verdad, el hombre es libre. El que conociere realmente la verdad, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, Dios llega es para obrar en la persona. Entonces, la obra del Espíritu Santo no se inicia cuando alguien digámoslo así, se bautiza, o cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo. No, la obra del Espíritu Santo comenzó desde el momento en que alguien escuchó, atendió a la voz de Dios. Esto es importante entenderlo. Es decir, la fe viene por el oír por la palabra. Es decir, cuando alguien cree a este mensaje, cuando alguien le presta oído a este mensaje, Dios comienza su obra en la persona. Digámoslo así, la obra de Él es de principio a fin y ha estado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, todo el plan lo diseñó Él, pero hablándolo ya, aterrizándolo a la vida de un ser humano, a la vida suya y a la vida mía, cuando inicia esa obra, cuando alguien le presta oído a Dios, cuando alguien atiende a la voz de Dios. Entonces, prestarle oído a Dios es dejar que Dios comience la obra en nosotros. Por eso le rogamos, le suplicamos a las personas que atiendan al llamado, que atiendan al mensaje, que le presten oído a la predicación de la palabra.
Esa primera etapa entonces es de convencer al mundo. ¿Y de qué quiere convencerlo? Dice, escrituralmente dice, de pecado. Convencerlo de pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Y es importante que denote usted de qué pecado quiere convencer el Señor al ser humano. Las personas, desde luego, son convencidas de lo malo que hacen. Y de hecho, las personas no necesitan ser evangélicas para saber que matar no está bien, que robar no está bien y cosas por el estilo. Que adulterar, fornicar, las personas saben por sus propias consecuencias. Pero del pecado del cual el Señor quiere convencer es de aquel pecado de no creer en Él. Ese es la principal misión de la obra del Espíritu Santo en una persona. Convencerlo de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, el no creer en el Señor Jesús es el pecado que lleva al ser humano a estar destituido o a la condenación eterna. Y no es que solo que la persona diga, no, es que la persona es muy mala, muy perversa. El tema no es solo que sea mala y perversa, sí, eso tiene sus consecuencias, pero el pecado más grande, el más grande, digámoslo así, el que le impide al hombre acercarse a Dios, es no creer en el Señor Jesús, el no creer a Jesucristo, el no creerle a su palabra, el no depositar su fe única y exclusivamente en el Señor Jesús. Ese es el pecado. Y de ese pecado es que el Espíritu Santo convence al mundo. Y ya trataré un poco más este tema. También de justicia. Es decir, Dios viene a convencer al hombre de justicia. Dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, viene a convencerlo que hay un justo, que hay alguien que entregó su vida y perseveró en todo lo que era ese hombre perfecto, ese hombre intachable como lo es el Señor Jesús. Y esa demostración de su gloria, de su poder, de su grandeza. Y viene a convencerlo que hay un justo que murió por los injustos, para justificarnos por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en su nombre. Es decir, el convencimiento de lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo es convencer quién es el Señor para el ser humano, quién es Cristo para el hombre, qué ha hecho Cristo por el ser humano. Por eso el mensaje es cristocéntrico. La predicación tiene que ser cristocéntrica. Y este mensaje no solamente convence de pecado, convence de justicia, es decir, que hay un justo que justifica a los que son de la fe en Jesús, sino que también convence de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El mundo está bajo la maldad. Así dice la Escritura, el mundo está bajo el maligno. Habla de maldad, habla de perversión. La Biblia dice que nosotros en otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo, dice conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, alejados, extraviados, digámoslo, en el mundo de maldad. Pero a ese mundo de maldad, que muchos dicen es que ese mundo arrastra y el enemigo doblega, subyuga, pero hubo uno. Volvemos a Jesús. La obra del Espíritu Santo declara a Jesucristo que aún en la cruz, lo que parecía una derrota, lo que para muchos fue una derrota, y lo vieron, pobrecito, y lo vieron crucificado. Y si este fuese, y se hacían preguntas,
¿Y por qué este que decía esto y decía lo otro, por qué está en esa condición? Y lo vieron como el débil, lo vieron allí aún morir y aún exclamar Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que parecía una derrota es la más grande victoria sobre la maldad, sobre el enemigo, sobre el diablo. La escritura dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo destronó, digámoslo así, todo imperio, todo reino, es decir, todo, y Él es el Todopoderoso. Por eso al resucitar, una de las cosas que Él mencionó, Él dejó claro, es que toda potestad, dijo, me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces las personas pueden, en el mundo de maldad, pensar que ese mundo es tan fuerte que de alguna manera nos subyuga, nos doblega, y que Satanás, el diablo, está tratando de destruir y de dañar. Y entonces la gente dice, es que el diablo, es que el mundo, y el hombre como que lucha frente a esta adversidad, esta situación que piensan de que no van a poder salir, pero el Señor vino a convencer que todas las potestades infernales, que todos esos poderes, digámoslo así, de las tinieblas, ese reino de las tinieblas, ya no tiene el poder o la influencia sobre la vida de una persona que acepta a Cristo, porque Cristo es el campeón del Gólgota. Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, Él es el Señor, Él es el Salvador. Es decir, que en Él hay vida, que en Él hay esperanza. El Señor vino a convencer de esto. Es decir, vino a mostrar que su obra redentora es consumada. Es decir, en la cruz del Calvario, Él lo dijo, consumado es. ¿Y a qué se refería? A su obra libertadora, a su obra en bien de la humanidad, en bien de los pecadores, en bien de los transgresores, que para Él todos tienen cabida en el reino de Dios, todos tienen entrada, franca entrada. Es decir, todos tienen la posibilidad de ser salvos. No hay alguien que diga, es que yo estoy bajo el poder de las tinieblas, es que yo estoy en una condición pecaminosa, tan malévolos he sido, tan malo he sido, que yo de aquí no puedo salir. Hay uno que vino a derramar su sangre, a morir a favor de su vida, a favor de su ser, para que usted hoy pueda decir, en Cristo tengo salvación. Dios vino a convencer, y esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que se hace a través de la predicación. La predicación no son recetas de una dieta para la vida. No es un estilo de vida, no. El mensaje de Dios no es para que nosotros nos adaptemos a una forma religiosa de cultos. No, el mensaje del evangelio es para presentar a uno, al Redentor, al que compró nuestra vida a precio de sangre, y aquel que nos redimió de todos nuestros pecados, y aquel que tiene el poder para hacer nuevas criaturas, que tiene el poder para transformar la vida del ser humano. Entonces, la obra del Espíritu Santo es precisamente, en primer lugar, en la primera etapa, impactar al mundo que está en tinieblas, al mundo que está en la maldad. Por eso nosotros como creyentes debemos permitir y debemos nosotros proponernos que el Espíritu Santo nos use. No puede haber un mensaje donde no sea alcanzado alguien, donde no llegue la palabra a donde hay tinieblas, a donde hay maldad. El evangelio no está dado para un pueblo exclusivo de personas
que hemos sido salvadas ya. El evangelio es para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. El mensaje de Dios tiene que estar abierto para aquellos que están encerrados en las prisiones, que están esclavos de la maldad, que se sienten hundidos, perdidos, que dicen, no creo que haya Dios para mí. No creo que para mí haya oportunidad. Aquellos que dicen, no encuentro remedio para mi mal. El evangelio tiene que ser anunciado con la unción del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo a través de la predicación es alcanzar a los perdidos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Así lo dijo Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Por qué lo dijo? Porque lo acusaban de ser un hombre pecador. ¿Por qué? Porque visitaba las casas de hombres pecadores. Entraba y comía con ellos. Llegaba a ellos. Les daba prioridad en sus mensajes. Los atendía. Y esto parecía como para los judíos algo extraño. ¿Cómo es que a él le siguen gente tan mala y él los atiende? Y él come con ellos. Decirles parecía cosa extraña. Y el Señor eso es lo que manifiesta. Lo dijo, es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y él hace mención, es que yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso el mensaje del evangelio, que es precisamente cómo Dios opera en la vida de los seres humanos, la obra del Espíritu Santo, ¿cómo opera? Opera por la predicación de la palabra. Y yo quisiera que la iglesia, los creyentes, los ministros, los predicadores, nosotros nos demos a la tarea de que nuestros mensajes estén ungidos por Dios. Nuestros mensajes contengan la obra del Espíritu Santo para beneficio de las personas. No cerremos las puertas. No pensemos que ya la gente no tiene remedio. No pensemos que la gente no puede ser salva. Al contrario, nuestra razón de ser. Yo estoy en esta mañana aquí no solamente pensando en los convertidos, en los creyentes, en las personas salvas, sino en aquel que no ha sido salvado, aquel que aún no ha sido redimido, aquel que todavía no se ha convertido, que no se ha arrepentido en esta persona, porque la obra del Espíritu Santo en su primera etapa es convencer a quienes, al mundo, sí, al mundo, a los que están perdidos, a los que están en las tinieblas, a los que están bajo el maligno, sí, a los que están en esa condición, convencerlos, aleluya, convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo, al convencer a la persona por la predicación del evangelio, de los hechos mencionados en esa primera etapa, como es de pecado, de justicia y de juicio, le lleva al arrepentimiento. Esto es precioso. Es decir, esto es lo que lleva al hombre al verdadero arrepentimiento, a la conversión en Cristo. Es decir, aceptar a Cristo como su Salvador, a la obediencia al bautismo, porque el bautismo es mandamiento del Señor, al bautismo en agua en el nombre de Jesús. Sí. La obra del Espíritu Santo es el que lleva a esto, al arrepentimiento, a la conversión, al bautismo en agua en el nombre de Jesús, para el perdón de sus pecados, de los pecados del ser humano. Alabanzas al Señor, haciéndolo apto para recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas como señal de esa experiencia que luego se dará, que vendrá, que está prometida. Así que el creyente viene a gozar de el pertenecer al cuerpo de Cristo, el pertenecer a la iglesia del Señor, el pertenecer a ser hijo de Dios.
Y por cuanto sois hijos, Dios tiene para él algo más. Hay una segunda etapa que pudiéramos nosotros llamar la etapa del Espíritu Santo, donde Él viene a morar, donde Él viene a vivir, donde Él va a estar para siempre en la persona. Es decir, donde la persona es llena del Espíritu Santo. Es decir, Dios no solamente convence a alguien para que se arrepienta, para que se convierta y se bautice. Hasta esa primera etapa. Y ya se sienten, hermano, ya me arrepentí, ya me convertí, ya acepté a Jesús, ya me bauticé. Y pareciera que la carrera hubiese terminado. Como si la obra de Dios ya se hubiese terminado. Y hay algunos muy tranquilos. Hay algunos muy conformados. Como que muy relajados, dicen por ahí. Ya, yo ya soy miembro de la iglesia. ¿Y qué? ¿Qué pasó con su vida? No. Y algunos hasta manifiestan, pues ahí estoy, perseverando. Yo no me he apartado. Gracias a Dios, pues he tratado de hacer las cosas y ahí saltando altibajos, pero ahí me sostengo, ahí Dios me ha sostenido, pero no están creciendo en la segunda etapa. La segunda etapa tiene que ver con que el Espíritu Santo viene a morar, viene a vivir, viene a permanecer en la persona, a tomar la persona para que sea completamente llena del Espíritu Santo. Y esto es algo que los creyentes deben anhelar, porque ya esta no es una etapa para los inconversos. No, la primera etapa es para los inconversos, pero la segunda etapa es para quienes ya son convertidos, ya son hijos de Dios, ya son miembros de la iglesia. Para los creyentes hay más. Sí, hay más. Y eso es lo que los creyentes a veces no descubren, no comprenden de la obra del Espíritu Santo. Y las personas se quedan dando testimonio diciendo, yo fumaba y ahora no fumo. Yo tomaba licor y ahora no tomo licor. Yo fornicaba y ahora no fornico. Y pareciera como si eso evidenciara toda la obra del Espíritu Santo. Y yo quiero decir, eso evidencia la primera etapa de la obra del Espíritu Santo. Pero hay que entrar en la segunda etapa de la obra del Espíritu Santo. Y la segunda etapa, la Escritura la presenta que Él viene a morar en el creyente. La Escritura dice, estará en vosotros para siempre. Vendré a vosotros. Haré morada con Él. Son expresiones que uno encuentra en ese Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 16, verso 17, verso 23. La segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 16 y verso 17. ¿Qué es lo que encontramos? Estas expresiones. Estará en vosotros para siempre. Estará en vosotros. Así que el Espíritu Santo no solamente lo convence de pecado, de justicia y de juicio, sino que estará en vosotros. Y es algo que usted debe desearlo. Yo debo desearlo. Además dice, vendré a vosotros. Vendré. Eso lo dijo el Señor. Vendré a vosotros. Vendré a ustedes. Dice, haremos morada con Él. Es decir, estaremos nosotros llenos de Él. Eso es lo que el Señor nos ha garantizado. Dice, y habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo, serán mis hijos. Así que qué bueno que el creyente se disponga. Así como el inconverso, el no convertido, en la primera etapa debe disponer su corazón para oír. Ahora el creyente debe disponer su corazón para recibir la presencia de Dios. El ser lleno de Dios. A su nombre sea la gloria. Qué lindo entender esto. Qué lindo saber que con Dios encontramos, o en Dios encontramos toda esta fuente de vida. Por eso hablamos de que la obra del Espíritu Santo es de principio a fin. Usted no puede, usted en la vida cristiana no hay día que no disfrute de algo más. No hay día que usted no se llene más de Dios.
No puede haber día donde usted no tenga más experiencias con Dios. La experiencia de la salvación es un testimonio, pero la experiencia de vivir la salvación es otro testimonio. Y muchos cuentan el primero y están impactados por el primero. Y claro, hay que impactarnos porque esto es obra milagrosa del Señor. Pero ¿por qué no testificar de lo que está pasando hoy, de lo que pasó ayer? Muchos hablan del testimonio de lo que sucedió hace 20, 30 años cuando se convirtieron y se quedaron diciendo, me sacó de tal lugar, me sacó de tal condición. Pero hoy, ¿qué testifican? Un testimonio de lo que pasó en la primera etapa, pero en la segunda, ¿qué estamos testificando? Así que el Espíritu Santo viene para morar en esa segunda etapa. Viene para sellar. Es algo bonito. Es decir, es bonito. El Señor viene a poner un sello. Y ese sello declara, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Cuando Dios bautiza a una persona con el Espíritu Santo, en ese bautismo con el Espíritu Santo se da una experiencia. Esa experiencia hace parte de la obra del Espíritu Santo, hace parte de la segunda etapa de la obra del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, las cosas son distintas. El creyente es distinto, porque a través de esa manifestación que es una experiencia, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia. Es una experiencia entre toda la obra del Espíritu Santo y una experiencia que debemos nosotros anhelarla, debemos desearla, porque en esa experiencia Dios da dones, Dios reparte ministerios. Y qué lindo entender que Dios está interesado en usar su vida, en usar mi vida, en usar la vida de los creyentes. Ahora andamos en luz. Pero andando en luz, nosotros tenemos que alumbrar la vida de otros. Tenemos que mostrar la gracia de Dios. Tenemos que mostrar el poder de Dios a otro. De lo que tengo, de lo que he recibido, de eso nosotros estamos dando. Por eso el bautismo, la experiencia en la vida cristiana es un hecho, es una experiencia anhelada y que debe ser anhelada por todos. Hoy se le está restando importancia. Hoy, pastores, predicadores, algunos, lastimosamente, pareciera que hubiesen recibido. Parece que no tuviesen la unción del Santo, porque aún en sus mensajes se ven que ocultan la verdad, niegan la verdad, aún prestan, digámoslo así, oído sordo a la predicación de la palabra cuando se habla acerca del bautismo. Y algunos confunden y dicen, el bautismo se da y la experiencia se da porque la persona tiene buen testimonio. Pero el buen testimonio se da por la obra de que Dios convence en la primera etapa de pecado, de justicia, de juicio. Hay buen testimonio, decir, pero eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Eso no es haber sido bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, así como fuimos bautizados en agua, y hay un hecho verídico, hay un momento, hubo una experiencia y fue real, fue trascendental, donde usted no puede decir que fue algo imaginario, algo que usted se lo imaginó y ya por eso ya usted fue bautizado en agua. No, fue algo real. De igual manera es algo real el bautismo con el Espíritu Santo, donde Dios se manifiesta y la evidencia es hablar en otras lenguas. No tema decir eso, no tema predicar lo que está escrito, porque a través de esa experiencia se inicia en el creyente esa segunda etapa, esa etapa hermosa, esa etapa gloriosa. Algunos hablan, por eso decía al comienzo que algunos hablan de 3 etapas. Hablan de la primera etapa de convencimiento al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hablan de la segunda etapa de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo que sella a la persona. Y hablan de una tercera etapa, la etapa de perfeccionamiento. Llamémosla en 3 etapas
o llamémoslas en dos etapas, la obra del Espíritu Santo con el convertido sigue trabajando. Con el creyente sigue trabajando. Y al creyente le tiene este mensaje. Hay una experiencia gloriosa que debe anhelar, que debe buscar, y es la del bautismo y del Espíritu Santo, porque es donde el Señor hace presencia para morar en la vida del creyente, para sellarlo, para incorporarlo por un solo espíritu, bautizados en el cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Dios nos bautiza. Ya no es el pastor, ya no es el predicador que nos bautiza. Es Dios, es Dios, es Dios por su Espíritu Santo. La presencia de Dios es un bautismo en Dios, ser sumergidos en Dios. Nos dota de poder. Decía que da dones a través del bautismo. Nos guía a toda verdad. Permite glorificarle. Todo esto lo podemos entender y lo podemos llevar a cabo cuando uno ha recibido esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. A partir de ese momento, la vida no es igual. Eso sí quiero decirle, la vida no es igual. Usted puede haber gozado de muchas bendiciones y de hecho el creyente goza de haber sido salvado, de que su vida ya no sea igual, de que hoy pertenezca al pueblo de Dios, de que hoy sea hijo de Dios. Pero una vez que está como hijo, como persona salvada, y viene esa segunda etapa de la obra del Espíritu Santo, es algo realmente glorioso. Es algo extraordinario. Y la segunda etapa tiene que ver con el perfeccionamiento del que es santo. El perfeccionamiento del que es santo. Es decir, Dios no lo va a dejar allí con un cambio de vida. Dios no lo va a dejar allí con el ser una nueva criatura. Es decir, Dios no lo va a dejar allí con que las cosas viejas pasaron. Dios se encargará de perfeccionar, de edificar. Porque el Señor está haciendo eso a través de su Espíritu Santo, lo que está haciendo con nosotros. Uno se alegra, uno como predicador se alegra cuando los creyentes dicen, ay pastor, entendí, ay pastor, yo he cambiado, ay pastor, yo vengo creciendo, yo vengo llenándome más de Dios. Y muchos de los que están en este culto no están aquí para convertirse, no están aquí para arrepentirse, están aquí para ser perfeccionados, están aquí para ser edificados. Gloria a Dios, gloria a Dios. El ministerio pastoral, entre otros ministerios, la Escritura dice para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creyentes, nosotros tenemos que ser perfeccionados, tenemos que ser edificados, tenemos que ser capacitados. Aleluya, aleluya. Dios a quien llama, en esa persona hace esto, lo perfecciona, lo edifica, lo capacita para que desempeñe su misión en el mundo que le rodea. Nosotros hemos hablado de vidas con propósitos. Y sus propósitos están determinados en la misión que a cada uno se nos ha dado. A los creyentes, sí, a los creyentes. En la misión de acuerdo al don que Dios le haya dado. Dios a cada uno nos usa de una manera particular para que sea la obra complementaria. Digámoslo así, la obra suya y la obra mía. En este ministerio, en esta labor, todos nos complementamos. Todos los dones son complementarios. Son para enriquecer, para crear un ambiente en el pueblo de Dios donde todos vamos creciendo, vamos conociendo más. Oh, gloria a Dios, la obra del Espíritu Santo en esta segunda etapa donde llega a morar, donde llega para sellar, aleluya, donde llega para perfeccionar, donde llega para capacitar, donde llega para usar. Esto es algo bonito. Yo quisiera que
tanto los que no han conocido, permitieran que la obra del Espíritu Santo se realizara en su vida para convencerle de pecado, de justicia, de juicio, como en los creyentes, que permitiéramos el perfeccionamiento, que permitiéramos que el Señor nos dotara de poder, nos bautizara con el Espíritu Santo, que le permitiéramos a Él que nos edificara, que nos capacitara, que le permitiéramos a Él, el que Él nos use. Aleluya, que Él nos use. Yo quiero llamar a todos en esta hora a que abramos el corazón, que nos use, dando testimonio del evangelio. Sí, del evangelio glorioso. No estamos aquí para traer teoría. No estamos aquí para hacer un conversatorio y para que alguien hable por hablar. Estamos aquí para ver la gloria de Dios, el poder de Dios en acción. Así, ya resumiendo para terminar, así como el mundo es convencido del pecado, el Espíritu Santo convence a la persona de su pecado a través de la predicación, puesto que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Estaba leyendo un texto que dice que es más penetrante, estoy hablando de la palabra de Dios, que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Eso lo dice Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. El Espíritu Santo en alguien que no ha conocido, que no se ha convertido. ¡Ay, qué lindo! Está obrando a través de la predicación de la palabra. La persona dice, es como que el pastor supiese mi vida. Todo lo que dice es para mí. Y la persona llega a estar tan convencida. Es como si a alguien le hubiese contado al pastor lo que yo dije en secreto, lo que yo he pensado. No, es que el Espíritu Santo está obrando para convencerlo de pecado, y lo convence a través de la palabra, como he leído, más cortante que toda espada de dos filos. Las razones por las cuales el Espíritu Santo llega íntimamente o llega a lo profundo del hombre es para hacer su obra. Es porque el hombre en su estado pecaminoso no comprende su situación. Solo el Espíritu Santo puede mostrarle su verdadera situación. Solamente el Espíritu Santo. El mundo que está en tinieblas sabe que va mal. El mundo que está en tinieblas sabe que lo que hace no está bien. Las consecuencias mismas lo dicen. La persona misma se siente mal por lo que hace. Pero el Espíritu Santo llega a convencerlo. Es decir, es un convencimiento como de abrirle los ojos para que él vea la realidad. Y la realidad no solo es por lo que está haciendo, sino que lo que está haciendo es consecuencia de lo que no hace. Ha dejado de oír a Dios, ha dejado de creer en Dios, ha dejado de conocer a Dios. No ha permitido que el Espíritu Santo le revele quién es el Señor. Y esto que hace es consecuencia de ello. Muchos se quedan viendo las consecuencias y se lamentan de las consecuencias. Y por eso la Biblia dice, ¿por qué se lamenta el hombre de su pecado? ¿O por qué el hombre se lamenta? Laméntese por su pecado. Pero ¿qué hay en el pecado? En el pecado hay una verdad que el hombre desconoce. El hombre ve el pecado como pecado, pero desconoce una verdad que hay en el pecado. Y es que ese pecado es consecuencia de no haber aceptado a Cristo, de no haberse convertido a Cristo, de no permitir que el Espíritu Santo obre. Entonces el Espíritu Santo llega al pecador para convencerlo de pecado por cuanto no creen en mí. Eso lo estábamos leyendo al comienzo de este culto, de este devocional y de esta enseñanza. La condición del hombre se hace manifiesta. Pues la persona, aunque reconoce ser pecador, hace muy poco para cambiar su condición. Y lo que hace no es suficiente, porque proviene de los deseos del ser humano,
que siempre se quedan cortos para poder encontrar la verdadera libertad. En otras palabras, en el caso del pecador, el pecador se empeña en defender su pecado o en justificarlo y lo mira como algo común y corriente, como es el ingerir licor, por ejemplo. Lo justifica, el mentir, el fornicar, el seguir la corriente idólatra de este mundo. El ser humano trata de justificar sus acciones, trata de mostrar que desde luego está postrado, está caído. Algo dicen, pastor, yo no soy un pecador, yo soy un enfermo. Y parece que esa palabra enfermo, hay que tener compasión, pobrecito el enfermo. Yo quiero decir, aquí está el médico amado. El razonamiento humano reconoce que existe un Dios, claro que sí, que hay un Dios santo. En medio de toda su ignorancia, el hombre reconoce que es pecador, mas la convicción de la cual la Biblia dice que hace el Espíritu Santo, que hace la obra del Espíritu Santo, es de hacerle ver al hombre no solo su condición, sino también el juicio de Dios, la espada de Dios que cuelga sobre su cabeza, lo que lo lleva entonces ahora a arrepentirse, a convertirse, a pedir de Dios misericordia. El hombre, por la palabra de Dios, es llevado a ese convencimiento que si no se arrepiente, su alma está perdida, su alma no tendrá salvación, está condenada, porque aquel que no cree en Jesús ya ha sido condenado, está condenado. Y por eso el hombre dice, vivo un infierno, vivo una pena, vivo una desgracia, porque está sin Cristo. Pero el que está en Cristo dice, nueva criatura soy. Aleluya, hay una esperanza, hay una vida, hay un gozo, hay un amor, hay una paz, dulce paz de Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en Hechos capítulo 2 y el verso 37. La obra del Espíritu Santo, cuando Pedro el apóstol predica ante una multitud de judíos, y especialmente estaban allí aquellos que habían dicho que crucificaran al Señor, aquellos que lo habían despreciado. Pero me llama la atención cómo el Espíritu Santo, digámoslo así, pasa por alto el tiempo de esta ignorancia, pasa por alto lo que el hombre hace y lo llama al arrepentimiento y lo convence de pecado. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, verso 37? La escritura dice que después de Pedro predicar, de hablar de Jesús, de mostrar que Él es el Señor, que Él es el Salvador, la escritura dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Hubo una respuesta del pueblo, de la gente, que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos sabían que habían crucificado al Señor, lo sabían desde antes. Lo vieron crucificar. Se escucharon sus voces diciendo que lo crucificaran. Se habían ido a acostar ya. Habían pasado algunos días. Y parece que aunque habían entregado al Señor, el Señor había muerto y todos los acontecimientos, ellos seguían en su ignorancia, en su no arrepentimiento, en su no conversión, en su no aceptación. Muchos han oído hablar de Dios, muchos han oído hablar de su grandeza y de su poder, pero el Espíritu Santo, cuando llega al corazón de un ser humano, aleluya, aleluya, no solo se da cuenta que está en pecado, sino que lo convence y decirle, redarguye el corazón, lo motiva y lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a la conversión. Nadie puede venir a Jesús si Él no le trajere. Es decir, si el Señor no hiciere la obra, entonces la gente dice, entonces mi problema es de Dios, porque yo no me arrepiento, es por Dios. No, Dios está diciendo, hijo mío, dame tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Présteme atención. Y cuando alguien abre su corazón, cuando abre su oído, el Espíritu Santo lo convence.
En esta hora el Espíritu Santo puede estar convenciendo su vida de pecado. Y usted dice, sí, yo me he dado cuenta, uno, que Dios existe. Me he dado cuenta que estoy mal. Me he dado cuenta que voy de mal en peor. Pero hoy Dios lo convence para que se arrepienta, para que se convierta. Esta es la obra del Espíritu Santo, convencerlo para que se arrepienta. El convencimiento de pecado es que el Espíritu produce en el pecador algo glorioso, que no se limita a reconocer que es culpable de sus pecados, sino que reconoce que el mayor y más grande pecado es el no haber creído en el Señor Jesús. Alabanzas al Señor. El más grande pecado. El más grande pecado, es decir, lo que lleva al verdadero arrepentimiento, no es que alguien reconozca que es y que ha hecho esto o aquello, es que reconozca que no había creído en Jesús, que no había aceptado a Jesús. Es decir, el verdadero arrepentimiento es cuando el hombre acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Muchos le están, digámoslo así, han puesto su mirada, pues su corazón en lo que hacen, pero no en el que hace la obra. Yo quisiera invitar a todos en esta hora para que aceptemos la palabra que viene de Dios. Al inconverso, al mundo, a los no creyentes, los convence de que Él es el Salvador, que Él es el Señor. Y cuando alguien reconoce, cae a sus pies, como uno dice, cae a sus pies, proclamándolo y diciéndole, Señor, sálvame que perezco. Cuando alguien reconoce, por eso la Escritura dice, si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor. El mensaje apostólico, el mensaje de los apóstoles estuvo centrado en presentar a Jesucristo como Señor. No estaba, digámoslo así, detallando lo que el hombre hace, como para que el hombre sienta remordimiento. De hecho, el hombre lo siente, decía, por sus propias consecuencias del pecado. Pero lo que los apóstoles, la iglesia, lo que ellos hicieron fue predicar a Jesucristo como Señor. Muchos no lo tienen como el Señor. Muchos lo tienen como una segunda, tercera persona. Muchos lo tienen como alguien allí, como un profeta. Lo tienen como un maestro. Y oía a alguien que decía como un mago que ejerció la magia blanca, decía ese hombre. ¡Qué ignorancia de tantos! ¡Qué ignorancia! Yo quiero decir, alguien en esta hora, al conocer de Dios, al conocer y al oír la palabra de Dios, el Espíritu Santo redarguye su corazón para convencerlo que Jesucristo es el Señor, a quien usted necesita en esta hora aceptar. Y estoy hablando con los amigos, estoy hablando con los que aún no han aceptado a Cristo, no se han convertido a Cristo. El Espíritu Santo quiere obrar en su vida y está obrando en su vida a través de este mensaje. Permita que el Espíritu Santo entre. Cuando Él viniere, leo un pasaje de Juan capítulo 16 que dice, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado. Ese convencimiento es redarguir de pecado por cuanto no creen en mí. Esto no se refiere a creer en el Cristo histórico, porque la gente hasta en algunas semanas o alguna semana al año lo recuerdan, o 2 semanas al año lo recuerdan, pero no se trata de pensar en el Cristo histórico, sino aquello que Jesucristo dijo, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El mundo históricamente habla de un Cristo crucificado, pero sigue pecando, pero sigue en su maldad. Habla del nacimiento de Cristo y lo celebran colocando allí un pesebre en sus casas, poniendo luces en sus casas. Pero ese pesebre, esas luces, no lo llevan a tener una vida nueva. Hace memoria, remembranza del Cristo que nace, del Cristo que muere. Y de pronto se alegran y se entristecen, pero no se convierten. Así que el Espíritu Santo, por eso dice la palabra, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué?
porque lo están buscando como el Cristo histórico, el Cristo que nació y el Cristo que murió, pero no como el Cristo que es el que necesitan tener en la vida. Y por eso dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Es decir, solamente se viene a Cristo cuando se reconoce que Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Dios nuestro. Hay otro pasaje en ese mismo capítulo de Juan, capítulo 8, verso 24, que dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, aleluya, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El hombre muere en su pecado por no creer que yo soy. Es decir, ese yo soy, es decir, el que existo por sí mismo, el dueño de todas las cosas, el creador, el hacedor de maravillas, el salvador del mundo. El hombre debe aceptar, y esto es lo que hace el Espíritu Santo en el mundo pecador, en el mundo que está en tinieblas, en el mundo que no ha venido a la luz. Para eso predicamos la palabra en medio de todo este mundo. La gente puede decir: pastor, pero hay mucha maldad. Sí, pero en medio de tanta maldad sobreabunda la gracia, sobreabunda el favor de Dios, la misericordia de Dios. Así que aquí todos tienen oportunidad de entrar al reino de Dios y su justicia. Todos tienen la oportunidad de ser salvos. Alabanzas al Señor. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, dijo el Señor, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto demuestra que Jesucristo acusó a los judíos de pecado, de no creer como él dijo y demostró ser. Los judíos, aunque estuvieron tan cerca de él y fue la cuna para que el Señor se manifestara, no creyeron en él, no creyeron, no aceptaron quién fuese él. Cuando él hablaba de quién era, querían apedrearlo y lo crucificaron, no lo toleraron y lo vieron como un maestro. Y muchos de los que le vieron y oyeron estuvieron dispuestos a aceptarle solo como un gran profeta. Unos dijeron: él es Juan el Bautista, por ejemplo. Otros dijeron: él es Elías. Otros dijeron: es Jeremías o alguno de los profetas, pero no lo aceptaban como el gran yo soy. Pero usted ve que la Biblia dice: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. El Señor se ha presentado como el yo soy, pero eso es lo que muchos no han aceptado. Lo han aceptado como el maestro, como el profeta, y le han puesto nombre y le han dicho muchas cosas bonitas y le celebran muchas fiestas, pero no lo han aceptado como el yo soy. La tarea del Espíritu Santo no es solo mostrarnos la inmundicia entonces de nuestros pecados y ver nuestra justicia como un trapo inmundo, sino también revelarnos la grandeza, la majestad de Jesucristo. Alabanzas al Señor. Y por eso Juan capítulo 14 y verso 20 dice: y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta es la verdadera predicación del evangelio. Este es el verdadero aceptar el evangelio, el permitir que la obra de Dios se registre. Y voy a leerlo porque Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aleluya, alabanzas al Señor. Juan el Bautista también dijo: aparejad el camino del Señor. Habló del Señor, precursor de la obra del Señor, alguien que iba adelante mostrando al Salvador. Y él no lo mostró como un profeta, él no lo mostró sencillamente como un maestro, lo mostró como el Señor. Y por eso dice: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas, todo valle sea alzado y bájese todo monte, y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Todo por qué? Porque hay que enderezar camino al Señor. Es decir, usted está frente al Señor Jesús.
no está frente a un predicador, no está frente a una iglesia, está frente al Señor, su Salvador. Amigo, y estoy hablando en este día, aunque hay muchos creyentes, pero quiero que este mensaje lo prediquen los creyentes, lo anuncien los creyentes. La obra del Espíritu Santo, la ausencia de la obra del Espíritu Santo se revela en aquellos que tienen a Jesús en un lugar inferior a aquel lugar que le da las escrituras al Señor. La Biblia dice, este Jesús es la piedra desechada por muchos de los edificadores. Por vosotros se le dijo en aquel entonces, los edificadores. Dice, pero esa piedra que han desechado es la piedra principal del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Yo no sé por qué la gente quiere inventarse salvación en María, salvación en los ángeles, salvación en las almas benditas que llaman, y salvación en uno y en otro. ¿Por qué quieren inventarse en eso? Ya está escrito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Este Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Así que cuando alguien desconoce la obra del Espíritu Santo, es cuando alguien ignora que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Alabanzas al Señor. Por eso este es el único mensaje que lleva al hombre al arrepentimiento. Y está en las palabras de Jesús cuando dijo en Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dijo? Arrepentíos y creed en el evangelio. Alabanzas a Dios. Qué emocionante, qué hermosa palabra. Saber que el Señor mismo de sus propios labios nos dice, vea, el reino de Dios se ha acercado. La presencia de Jesús, el mensaje de Jesús al oído de una persona es el mensaje del reino de Dios que se ha acercado. ¿Y qué debe producir en una persona? Arrepentimiento, arrepentimiento. Es decir, reconocimiento de que Jesucristo es el Señor. Muchos están preocupados y quieren cambiar de manera de vivir. Y está bien que se preocupen, pero más que preocuparse por su cambio, por su manera de vivir, preocúpense por aceptar a Jesucristo, el Señor, que es el que cambia el corazón del hombre, el que le da una vida nueva, le da un espíritu nuevo, le da un corazón nuevo, le da una nueva naturaleza. Aleluya, lo hace nacer de nuevo. Preocúpese por el que hace el milagro. Aleluya, más que por el milagro. Muchos están deseando el milagro, pero no quieren tener al que hace los milagros. No quieren conocer al que hace los milagros. Hay muchos mensajes hablando de cambio de conducta, pero no de aceptar a Cristo, no de convertirse en a Cristo. Alguien me dijo, es que si predico a Cristo, la gente deja de seguir este camino. La gente se va de la iglesia porque la gente quiere oír en la iglesia cosas bonitas de lo que les puede pasar, de lo que les puede venir, de lo que pueden recibir. Y yo le dije, pero ¿cómo se van a ir si aquí no hay otro? En el mundo no hay otro que tenga tanto poder y tanta vida para darle al hombre. Así que prediquemos al que es la vida, al que es el pan de vida, al que es la resurrección y la vida, al que es el Salvador del mundo, y él se encargará de hacer la obra. Pastores que están luchando, dicen por ahí, pastores que están, como se dice, con un esfuerzo para que los creyentes no se vayan, para que los creyentes no se aparten en pandemia. Algunos están diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo los entretengo? No, por favor, deje de estar entreteniendo. Vamos a predicar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, que Él es el que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepentíos y creed en el evangelio. Este mensaje es creíble. Alguien dirá, pastor, está perdiendo el tiempo. Pastor, ¿qué haces ahí todos los días? Pastor, un palabrero más. No, déjeme decirle una cosa.
que mientras estoy predicando, el Espíritu Santo está obrando. Alguien está reconociendo a Jesucristo como el Señor de su vida. Y doy gloria a Dios por la vida de esta persona que reconoce a Jesucristo como el Salvador del mundo. Así que los animo, aleluya, los aliento en la fe a aceptar a Cristo y a la iglesia a permanecer en Cristo y a la iglesia a vivir en Cristo, porque esta es nuestra gloria. Teniendo a Cristo, en Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo somos bienaventurados, en Cristo somos salvos, en Cristo somos más que vencedores. Así que bendición para todos en este día. Yo quisiera orar por alguien que estando en tinieblas, que estando en el mundo de maldad, que estando viviendo las consecuencias de su pecado, que habiéndose lamentado por su pecado, ahora acepta a Cristo. Ahora confía su vida a Cristo, se apoya en el Señor y le dice: tú eres mi Salvador, te acepto como mi Dios y te quiero recibir en mi corazón. Quiero arrepentirme. Arrepentirme no es solo dejar de pecar. Arrepentirme no es dejar de hacer lo malo solamente. Arrepentirme es reconocer que no había creído en Jesús, que no lo había aceptado, que lo había pasado por alto, que lo tenía como ese Cristo histórico, pero ahora téngalo como el Cristo de su corazón, el Cristo de su alma. Ese es el Espíritu Santo obrando en su vida. Si usted hoy su corazón se compunge, no ignoro, aunque no los veo, pero no ignoro que muchos de ustedes ahora tienen su corazón quebrantado. Habrán lágrimas aún en sus ojos. Y usted dice: pastor, no entiendo. Mientras usted predica, yo siento algo en mi corazón. Mi corazón se quebranta. Yo quiero decirle, es el Espíritu Santo. Y ruego al Espíritu Santo, invoco al Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que han escuchado la palabra. Oh, permita que el Espíritu Santo obre. ¿Por qué no se arrodilla? ¿Por qué no se postra? ¿Por qué no habla con Dios? ¿Por qué no le pide a Dios y le dice: Señor, te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Señor? Aleluya, eso fue lo que se le dijo a los judíos cuando ellos dijeron y se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Alguien me dirá: pastor, parece sencillo, pero difícil. No es difícil cuando el Espíritu Santo ha tocado un corazón. Vea, se le remueve las fibras, como uno dice, del alma, allá a lo profundo de su ser. Y el Espíritu Santo cambia todo lo que haya que cambiar, Él lo hace. Y el Espíritu Santo está aquí obrando. Así que ruego a Dios por su vida. Ruego a Dios por su alma. Oh, gloria a Dios. Yo siento la gracia de Dios. Siento el mensaje de Dios para bendición de todos los oyentes, de todos los que han oído la palabra. Aleluya, creyentes y no creyentes, reciban de Dios en este día. El Espíritu Santo ha venido para quedarse en nosotros, ha venido para morar en nosotros, pero inicie arrepintiéndose, convirtiéndose, aceptándolo a Él como su único y suficiente Salvador. Oh Cristo mío, oh Cristo Salvador, estas buenas nuevas, este mensaje de salvación es para vida en esta mañana, Señor, aquí en Colombia y donde quiera que se halle una persona. Dios mío, en este momento, Dios obra poderosamente. Salva a mayor número de personas. Sálvalas, Dios mío. Sálvalas en este día. Rescátalas del hoyo de la corrupción, Señor, del pecado, por no haber creído en ti. Pero ahora creerán en ti. Ahora aceptarán tu palabra. Aceptarán obedecer al Evangelio y vivirán en Cristo para que tú mores en ellos. Hay gozo y paz en el Espíritu en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. A Dios le damos gracias, a Dios le damos gracias, a Dios le damos gracias. Diga gloria a Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo. En parte hemos hablado de ella, porque sigue siendo mucho más. Así que la obra del Espíritu Santo en los no convertidos debe ser la misión de la iglesia. Por favor, iglesia, creyentes,
Vamos a levantarnos en medio de pandemia, en medio de tantos temores que hay, en medio de tantas noticias que no son agradables. Levantémonos. Hay un mundo en tinieblas, pero hay un Señor, una fe, un bautismo que se nos fue dado y una palabra de poder para predicársela a aquellos que no han conocido el Señor. Así que esta es la obra del Espíritu Santo. La primera etapa con los no convertidos y la segunda etapa con los que somos creyentes. Seguiremos con estas enseñanzas en el nombre de Jesús.